Bueno, supone que ya está grabando. Entonces, chavos, el día de hoy, como les había comentado, vamos a empezar a trabajar con el cálculo de la vida útil de un rodamiento, pero bajo condiciones ajustadas. Es decir, con condiciones ya donde se considera temperatura, velocidades, eh, no sé, el tipo de lubricante que lleva el rodamiento, etcétera, ¿no? En sí ya las condiciones propiamente de trabajo. Entonces, chavos, el ejemplo que vamos a usar va a ser el primero, el que con el rodamiento 6203. ¿Ok? Los datos del rodamiento, bueno, pues están aquí disponibles, entonces presten atención. ¿Qué tipo de rodamiento es? ¿Qué tipo de rodamiento es? Es un rodamiento rígido de bolas. Por lo menos ya identificamos algo, inclusive en el esquema que vemos aquí, que es un rodamiento de una sola hilera y rígido de bolas. Y los datos del rodamiento, bueno, tenemos sus dimensiones, el diámetro menor, que es de 17 milímetros, ¿va? El diámetro mayor de 40, el espesor de 12 milímetros, el radio o el redondeo que se maneja en esta sección nada más es de 0.6 milímetros. Y ahí, pues está toda la información, ¿no? La que se extrae del catálogo. Entonces, recordemos un poquito acerca de que para poder calcular la vida ajustada de este rodamiento va a ser necesario tomar en cuenta ciertas condiciones de trabajo, entre ellas la temperatura. Cabe mencionar que esta temperatura es justamente la temperatura en la que va a estar trabajando el rodamiento. No es la temperatura ambiente, no es la temperatura de algún otro componente, es la temperatura propiamente en el rodamiento. Su velocidad va a ser de 500 revoluciones por minuto, una velocidad baja, ¿no? Entonces, desde ahí podemos dar la sugerencia de que el rodamiento no se va a desgastar tanto. Vamos a tener esa idea de que porque la velocidad es pequeña o es una velocidad muy pobre, la cantidad de vida útil que tendrá el rodamiento pues será alta, ¿no? En un rango alto. La fuerza que se va a aplicar es de 800 newtons y pues de hecho ya ven que habíamos mencionado que es aplicada en con esta dirección sobre la cara perpendicular del aro, es decir, sobre esta cara estaría justamente aquí a 83 grados. ¿Va? Las fórmulas que vamos a necesitar, pues para la vida útil nominal, ese dato ya lo tenemos. Inclusive, por aquí les preparé una hojita de Excel donde vamos a estar incluyendo la información del mismo rodamiento. Por ejemplo, aquí ya tengo todos los datos capturados y condiciones de trabajo son las mismas que vienen en el documento aquí anterior. Temperatura, la fuerza de 800, el grado o nivel de limpieza va a ser una alta limpieza y el tipo de lubricante es uno que tiene una viscosidad de 32 milímetros cuadrados sobre segundo. Viene información que ya viene aquí. ¿Va? Vida nominal. En esta tabla, en esta tablita, vamos a colocar los datos de la vida nominal. Recordamos que el dato o el resultado que vayamos a obtener aquí va a ser medido en qué unidades. La vida nominal, ¿qué se mide? El millones de revoluciones, que es por 10 a la 6, ¿verdad? ¿Cuánto vale C? Recordemos que este dato se sacó de dónde, de catálogo, y es la capacidad de carga dinámica del rodamiento, que es este dato. Sí estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, pues este dato ya lo tengo aquí en esta hojita de Excel. Aquí está, 9.5 kilonewtons. ¿Va? La carga equivalente. ¿Cómo calculamos la carga equivalente? Recordemos que la fórmula es P igual a X por FR más Y por FA. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale FR y cuánto vale FA? Estos datos ya los tenemos. ¿Sí los tienen por ahí a la mano? Ajá. FA 97.49.
Ok. Y FR 794. ¿Me lo repiten, por favor? FA 97.49. 97.49 kilonewtons, ¿verdad? ¿Newtons o kilonewtons? Newtons. Newtons. Entonces, punto 097 kilonewtons, ¿va? Y punto 794.03. Punto 794.03 kilonewtons, ¿va? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Estos datos ya también los tenemos. 1 y 0. 1 y 0, ¿verdad? Pero, Uno. ¿de dónde salió este dato? De la tablita. Recordemos que sale de esta tabla, donde tenemos que comparar la relación que hay entre la fuerza axial y la carga, la capacidad de carga. Entonces, el resultado que tendríamos ahí sería FA entre C sub 0. Y nos da punto 0.205. Entonces, si este valor lo ubicamos en la tabla, vendría siendo este, ¿verdad? Quedamos de que era el punto 21. Entonces, ya ubicamos esta fila de donde coincide o donde tenemos el resultado de esta división. ¿Okay? De esta división. Entonces, ahora lo que hace falta es calcular la relación que hay entre la fuerza axial y la fuerza radial. Entonces, esto quedamos de que es FA entre C0, ¿verdad? Y nos falta entonces FA entre FR. Y nos da un valor de punto 122. Entonces, yo ya tengo este valor que es de punto 122. Ok, por aquí le ponemos 0.122. Y aquí nos dio punto 0.20. Ok. Ahora, ¿cuál es el valor que corresponde en la letra E aquí? Que es el de punto 21. Si vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y luego se hace la comparación entre el valor de la letra E, que es de punto 21, con la relación entre la fuerza axial entre la radial. Entonces vemos que es punto 122 y E vale punto 21. ¿Ok? Entonces resulta que FA entre FR es punto 122 y la letra E es punto 21. Por lo tanto es más grande la letra E. Y la condición que se cumple entonces es lo que corresponde a estas dos columnas. ¿Sí vamos bien hasta ahí, no? Sí. Ahora, ¿cuáles son los valores que corresponden a X y a Y? 1 y 0. 1 para X y Y para 0 respectivamente. Entonces ya nada más colocamos aquí 1, 0. Ya hacemos la fórmula para P. Exacto, y nos da que la carga equivalente es de 0.794 newtons, perdón, kilonewtons. ¿Va? Entonces ya tengo el dato aquí de la carga equivalente, la capacidad de carga dinámica y obviamente el valor que corresponde al número o a la letra n, que es el exponente de la fórmula. Dijimos que es de rodillos, ¿verdad? O de bolas. De bolas, entonces 3. Y ya nos arroja un valor de 1712 millones de revoluciones. ¿Sale?
Entonces, este dato que aparece aquí es justamente la vida nominal en millones de revoluciones. Esta información ya se hizo, espero que no haya sido tan complicado, pero lo que sigue sí es lo más latosito. Ahora, ya una vez que tenemos esta información, vamos a considerar las condiciones de trabajo para poderlas incluir en dónde, en la vida ajustada. Ahora, ¿cómo empezamos a utilizar la fórmula de la vida ajustada? Resulta que la fórmula es esta. ¿Ok? Esa es la fórmula para la vida ajustada según SKF. Y depende de 3 elementos o de 3 factores: A1, ASKF y L10. L10 ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo calculamos A1? El siguiente dato que vamos a buscar es A1. L10 ya lo tengo y es justamente el valor que tengo aquí. Ok, vamos a calcular A1. Este es un factor A1 y es un factor de fiabilidad. Y su fórmula es esta. Ahora, bien podemos utilizar la fórmula o utilizar una de las tablas. Ahora, falta un dato nada más por indicar. ¿Cuál es la fiabilidad que vamos a manejar para el caso de este cálculo? ¿A qué me refiero con esto, chavos? Si yo quisiera que el resultado que obtuviera al hacer el cálculo de la vida ajustada fuera muy confiable, o sea, es decir, que el resultado que yo tenga sea bastante confiable y que no tenga yo, no sé, algún margen de error en el mismo, es decir, ¿qué tanto me puedo fiar del resultado que yo tenga? Digámoslo así, ese porcentaje del que estoy hablando es el porcentaje para confiar en el resultado que vayamos a obtener en la vida ajustada. Hay una tabla donde justamente se manejan diferentes valores para esos factores. ¿Les parece si utilizamos el 95% de confiabilidad? Es decir, que el resultado que a mí me dé en la vida ajustada, yo le crea un 95%. ¿Ok? O un 90%. Ahora, si yo, fíjate bien, como aquí en la misma tablita, te das cuenta que conforme va bajando de abajo hacia arriba en la tabla, pero si te fijas numéricamente va bajando el valor de la fiabilidad. Entonces, yo les pregunto, si tú quieres que tu resultado que obtengas puedas confiar en él al 100%, ¿qué tanta seguridad hay de que ese dato sea real? O sea, ¿qué tanto le puedes creer si tú estás confiando ciegamente y al 100% en ese resultado? Pues obviamente ya hemos hablado de que el valor de la vida ajustada es una referencia. Entonces, si tú te enfocas y le crees 100% al dato que obtengamos en la vida ajustada, entonces va a haber un margen de error bastante grande. No sé si me doy a entender con esto. Ahora, si a lo que resulte en la vida ajustada tú le crees el 90%, quiere decir que va a ser un poco más confiable el resultado. ¿Por qué razón? El 100% es creerle ciegamente, y si el resultado me dice 100 millones de revoluciones, yo me estaría basando en que ese rodamiento va a durar exactamente 100 millones de revoluciones, lo cual es algo ilógico, porque no podemos confiarnos al 100% de ese resultado, porque va a depender de muchos factores que tienen que ver como, por ejemplo, que la temperatura no es un valor constante, que la velocidad no va a ser constante todo el tiempo, que el grado de limpieza, la calidad del lubricante no va a ser constante. Entonces, no es conveniente creernos al 100% el dato que vayamos a obtener. Hay que creerle menos. ¿Qué tanto? Un 90-95%. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a tomar en cuenta el 95%. Si tomamos en cuenta este valor del factor A1, basándonos en una fiabilidad del 95%, quiere decir, fíjense bien, la tabla me dice que entonces el valor A1 es de 0.062. ¿Estamos de acuerdo ahí? 0.62.
Si tú le crees el 99%, fíjate bien, este factor A1 sería de 0.21. Y la verdad es que esto implicaría que la vida nominal bajara demasiado. Entonces, por eso, recomendaciones, traten de manejar entre el 90 y 95%. Ya el 99%, la verdad es que pues es un poquito complicado. Entonces, va de nuevo, el factor A1 tiene un valor de 0.62 en función a esta fiabilidad. Yo arbitrariamente definí el valor de esa fiabilidad, que es del 95%. Ahora, lo podemos sacar de la tabla o lo podemos sacar de la fórmula. La fórmula me dice que es 4.48 por el logaritmo natural de 100 entre F. F es la fiabilidad porcentual. Y esto elevado a la 2/3. Lo podemos hacer de ambas maneras. Para quitar la fiabilidad. Para calcular la fiabilidad. Entonces, si hacemos el cálculo, ok, entonces aquí ya tenemos el valor de este factor A1, que es de 4.48 por el logaritmo natural de 100 entre 95 elevado a la 2/3. Y me da 0.6184. Y la tabla me dice que vale 0.62. ¿Va? Tomamos el de la tabla, 0.62. Entonces, aquí en A1 tomamos o escribimos el valor 0.62. ¿Va? Ya tengo dos de los tres valores que necesito. Me falta el factor ASKF. ¿Ok? Aquí es donde necesito que se pongan bien abusados y que vayan tomando nota de lo que vayamos haciendo. Chavos, para calcular el factor ASKF, primero es necesario considerar lo siguiente. Ver uno de los diagramas. Fíjense bien, voy a abrir el diagrama 2. Es el factor ASKF para rodamientos de rodillos. Oye, no, pero es de bolas, ¿verdad? Sí. Entonces, Bolas. abrimos el primero. Es el diagrama 1. Factor ASKF para rodamientos radiales de bolas. Ojo, es el diagrama número 1. Lo vamos a abrir y veamos la información que aparece en este diagrama 1. A ver, échenme la mano, chavos. Ustedes ya saben interpretar gráficos. Necesitamos conocer el valor del eje horizontal para trazarlo o compararlo con el eje vertical y así ya tener algunos trazados y poder ubicar alguna información, un punto en el gráfico. Fíjense bien, en el diagrama vemos dos ejes horizontales. ¿Y eso qué? Bueno, resulta de que uno de ellos es para los rodamientos estándar y otro es para la serie Explorer. Recuerdan que en el catálogo por ahí les pedí que checaran ese dato, que pusieran atención si Explorer o era de la serie estándar, un tipo, ¿no? Ahora, el 6203, pues de hecho en el catálogo no viene esa información, sino de lo contrario ya hubiera estado reflejado por aquí, pero no está. Entonces, el que vamos a tomar en cuenta, en este caso, va a ser este eje de arriba. ¿Sale? Pero resulta también que por ahí nos pide el dato de algo que se llama así, NC multiplicando a PU entre P. ¿Sí? Entonces quedamos que se llama NC entre P. NC que multiplica a P U entre P. Ok. ¿Y esto qué onda? ¿Cómo sacamos esos valores?
Aquí otra vez está haciendo de las suyas aquí el Excel. Pero supone que aquí va el NC. Ok, entonces, para empezar, chavos, ¿qué onda? ¿Qué es NC? NC, ¿qué es? PU, ¿qué es? Y P, ¿qué es? Pues ya lo tomamos. Exacto, ¿verdad? A P yo ya lo tengo. ¿Cuánto vale P? 0.7. 0.794 kilonewtons. ¿Cuánto vale PU? Este dato está en el catálogo. Ya lo ubicaron, 0.2 kilonewtons. 0.2 kilonewtons. ¿Y cuánto vale NC? Es alta limpieza. Bueno, para empezar, ¿qué es NC? Alta limpieza. Ok. En las tablas que ustedes ya tienen descargadas, vamos a ubicar. A ver, el primero es el diagrama 1, que es el factor ASKF para rodamientos de bola. El 2 es de rodillos. El diagrama 5 es la estimación de la viscosidad cinemática en función a la temperatura. El diagrama 6 es la viscosidad cinemática dependiendo del tipo de lubricante. Esta es una tablita, la que acabamos de abrir, que es la vida ajustada, o vaya, el factor A1 para la vida ajustada. La tabla 2 son unidades de conversiones. Tabla 3 es una viscosidad. Tabla 4, línea o valores para el factor NC, para diferentes niveles de contaminación. Entonces, aquí estaríamos utilizando el número 4. La tablita número 4. Vamos a ver la información que nos proyecta. Vean, tabla número 4. Entonces, ¿cuánto vale NC? Habíamos dicho que se está manejando una alta limpieza. Entonces, nos vamos a la tabla y ubicamos una alta limpieza. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien me puede traducir eso? Los que ya pasaron inglés. Todos, ¿verdad? ¿Algún voluntario? ¿Qué dice aquí? La que dice extrema limpieza. ¿Qué dice ahí? Uno solo. Adiel, ¿qué dice ahí, por favor? Ahí el pizarrón. Vamos a hablarle al profe de inglés. Es una limpieza extrema, o sea que, chavos, aquí simplemente dice que la partícula va en el orden del espesor de la película del lubricante y va en el orden del espesor de la película del lubricante. O sea que, de hecho, la película del lubricante es muy delgada y las partículas son más o menos de ese orden, pero vaya, hay condiciones de laboratorio, como lo dice aquí. O sea que están manejando un nivel de limpieza bastante elevado, donde no existe ningún tipo de partícula contaminante en el lugar donde está trabajando el rodamiento. Pero no es esa la condición, ¿verdad? ¿Qué dice la otra? Alta limpieza. Que finalmente el aceite que utiliza el rodamiento, pues de cierta manera es filtrado, vaya. O sea, sí tiene contaminación, pero es muy, muy, muy pequeña. Y luego viene, pero es esta, ¿verdad? Según lo que vimos aquí es alta limpieza. Bueno, vienen otros tipos de grados de limpieza. Nos detenemos ahí porque es la que nos interesa. Y vean qué es lo que aparece, los valores que podemos seleccionar. Podemos seleccionar 0.8, 0.6 o un rango entre ellos, o 0.9.8. Bien podría ser 0.6, 0.7 y 0.8,
o .8, .85, .9, el que ustedes quieran, pero tiene que estar dentro de esos rangos. Ahora, ¿de qué dependen los valores que vas a utilizar? De algo que se llama DM. ¿Qué es DM? Fíjense, el factor NC para rodamientos con un diámetro DM menor a 100 y un DM mayor o igual a 100 milímetros. ¿Qué es DM? El diámetro interior es D minúscula, el diámetro mayor es D mayúscula y nada más tiene 2 diámetros. Pero DM, ¿qué es? Al consultar ese documento que ustedes ya tienen, pueden ir buscando, aquí está la fórmula de la vida nominal, de la vida ajustada, y pues bastante información, pero pueden buscar, no sé, FA, DM, ok, ¿qué es DM? El diámetro medio. Entonces, el diámetro medio, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el diámetro medio? No sé, pero aquí lo ponemos. ¿Cuánto vale el diámetro? 17. Y el diámetro menor, 17. ¿Y el diámetro mayor? 40. Nos da un total de 28.5 milímetros. El diámetro medio. Y si esto yo lo comparo con lo que dice aquí la tablita, diámetro medio menor a 100 o diámetro medio mayor a 100. ¿Con cuál nos quedamos? Entonces, el valor de NC puede ser entre .6 a .8. ¿Cuál valor es el que vamos a seleccionar? El que ustedes quieran. Ahora, el concepto, chavos, de la alta limpieza, fíjate bien, puede que tu condiciones de limpieza sea una alta limpieza que apenas llegó a ser alta limpieza, es decir, estaba en una limpieza normal y como que y apenitas llegó a la alta limpieza. Eso a mi gusto sería el .6. ¿Ok? Pero si tienes alta limpieza y casi tirándole a lo que es una extrema limpieza, pero no llegas, sigues estando en alta limpieza. Allá mi criterio sería el .8. ¿Cuál tomamos? El que quieran. Esto es como, chavos, ¿pasaron la asignatura? Sí, ¿con cuánto? No, pues con 8. No, pues apenas. O la pasaste con 10. No, pues ya sobresaliste. Es lo mismo. Aquí tienes una alta limpieza de panzazo o con 10. Finalmente tú seleccionas el .6 o el .8 según te convenga. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué les parece si seleccionamos, en este caso, el .8? ¿Va? Entonces, NC, lo voy a poner aquí, .8. Ahora, ¿cuánto nos da el resultado de lo anterior? Dijimos que es NC por PU entre P y me da un total de .2015. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces, ese valor de .2015, ¿dónde lo voy a buscar? Justamente en el diagrama 1. ¿Vamos bien hasta ahí, chavos? Ok, ubiquemos este valor de .2015 aquí. ¿Qué será? Yo, pues, como que más o menos lo veo no sé dónde. Miren, yo, por cuestiones de practicidad, voy a trazar una línea o un cuadrado, pues, así, y ya a mi gusto voy a moverlo según donde yo tenga el dato que tenga. Ahorita les explico el por qué hago esto. Pero si el valor que tengo aquí es .2015, entonces, pues yo, quitado de la pena, puedo ponerlo aquí. Sí, ¿verdad? Porque aquí justamente está el .2. Bueno, yo ahí lo tengo. .2. .2015.
Ahora, esto les repito, no es más que un gráfico. Entonces, el gráfico como tal, tú lo tienes que cuadrar para que obtengas un tal resultado. Ahora, fíjense bien, esta línea, esta de aquí, es la que ya está alineada al punto 2. Entonces yo la voy a proyectar hacia arriba hasta que salga del diagrama. ¿Con qué finalidad? Simplemente para darme cuenta que aquí el punto 2 va a atravesar todas estas curvas y en alguna de esas curvas tengo que intersectar esa línea que acabo de dibujar, esta de aquí. Ahora, ¿cuál curva es la que vamos a seleccionar? K igual a 4, K igual a 2, K igual a 1, K igual a punto 6, punto 5, punto 4, punto 3, punto 2. ¿Cuál? Hay muchas, ¿no? Miren, ¿de qué se trata esto? De decir, la voy a cuadrar con la curva punto 3 y exactamente en esa intersección obtengo ya el valor que busco, que es el del ASKF. De eso se trata. Pero resulta de que todavía yo no conozco cuánto vale una letra llamada K, o ese valor llamado K, para poder seleccionar la curva. ¿Qué hacemos aquí? Nos vamos al documento y mira, aquí está. Relación de viscosidad. Y la relación de viscosidad es igual a una V minúscula entre V subíndice 1. ¿Qué significa cada uno de ellos? Viscosidad real de funcionamiento del lubricante y viscosidad nominal. Ojo, dicho de otra manera, aquí en este caso será la viscosidad real y aquí sería la viscosidad nominal. Ahora, antes de continuar, pregunto, ¿se entiende el concepto? No es lo mismo la viscosidad de tu lubricante, la que es nominal, la que viene en el envase y te dice que no sé, la viscosidad de ya nominal, a la viscosidad real que ya tiene cuando está trabajando. ¿Sí se entiende esto? Ahora, hay que sacar una relación entre estas viscosidades. ¿Cómo se calcula? La viscosidad real entre la nominal. ¿Y cómo calculo la viscosidad real? Para calcular la viscosidad real, vayan tomando nota, vamos a utilizar el diagrama, para encontrar el valor de K, vamos a utilizar estos dos archivos, el diagrama 5 y el diagrama 6. Ajá. Vamos a abrir el número 5 y vamos a abrir el número 6. Vean en este caso que hay, chavos, el diagrama número 6 tiene el valor de V. El diagrama número 5 tiene el valor de V subíndice 1. Y como la fórmula me pide que saque el valor de V y el de V1 y los divida, pues utilizamos enseguida el diagrama número 6. Utilizamos el diagrama número 6 para calcular o tener el valor de la viscosidad. ¿Cuál quedamos que era? Viscosidad real, ¿no? Ok, diagrama 6 para la viscosidad real. Ahora, igual, es un gráfico. ¿Qué encontramos en el eje horizontal y qué en el vertical? En el vertical está el valor de V. En el horizontal están las temperaturas. Y estas curvas corresponden al tipo de lubricante que se está utilizando. Bueno, ¿cuál es la temperatura de trabajo? ...65 grados centígrados. Entonces vamos al diagrama 6 y fíjense, yo estoy aquí utilizando esta herramienta de un cuadrado para hacer esto. Según yo, ahí ya lo tengo cuadrado más o menos aquí en el 65. Ahora, fíjense bien,
¿Cuál curva con cuál curva lo vamos a intersectar? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Del tipo de lubricante. ¿Cuál es el tipo de lubricante que se está utilizando? No, el lubricante. El que tiene una viscosidad nominal de 32. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es, buscamos esa curvita que sea del 32 y lo intersectamos aquí. No, la curva, no el número. Ahí está. Esa es la curva del 32, miren. ¿Sí lo ven? Ahí está el 32 y toda esta curva es del 32. Entonces aquí intersecto el 65, que es la temperatura, con la curva del 32. ¿Qué valor es el que me arroja aquí? 15, 16. Pues hay muchas versiones. 15, bueno, sí se ve que está un poquito abajo de la mitad. 14. Hay una herramienta, nada más que no sé si venga aquí en esta versión, pero donde pueden medir, o sea, medir cuántos centímetros mide de aquí a aquí y en proporción sacar un valor, pero igual esto lo dejamos a criterio, nada más que no sea muy descabellado. ¿Cuánto vamos a poner aquí? 14, ¿no? 14. Un 14 está bien. Ya tenemos que aquí es 14. Ahora, la pregunta. ¿Cuánto vale V? Ya aquí estamos con la fórmula de la relación de viscosidad. ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale V? 14. Lo hacen con unas ganas. Ahora, vamos a ubicar el valor de V1. Entonces, este diagrama 6 ya lo utilizamos para calcular la viscosidad real. Ahora, utilizamos el diagrama 5 para calcular la viscosidad cinemática. ¿Y qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo, chavos. ¿Qué es el dato que está en el eje horizontal? El diámetro medio. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice aquí abajo? Es que me tapa aquí este visor. Pero aquí que dice DM, ¿verdad? Diámetro medio. Ok. ¿Cuánto vale el diámetro medio? 28.5. Entonces ese 28.5 lo ubicamos más o menos por aquí. Aquí sería, ¿cuánto sería más o menos ahí? 20. No, si está en el 40 ahí, ¿no? Como que 35. A ver. Más o menos, ahí sería una tercera parte, ¿no? 20, 30, 40, 50, ¿verdad? Sí. Yo le tanteo que más o menos del 30, un piquito más ahí. Ahí tengo ya el 28.5. 28.5. Ahora, si vamos proyectando esta línea hacia arriba, la pregunta, ¿contra cuál recta la vamos a cruzar? ¿Qué dato es el que se está indicando en estas rectas? La velocidad angular, o sea, es la velocidad del rodamiento. ¿Cuál es la velocidad del rodamiento? 500 revoluciones por minuto. Entonces buscamos aquella gráfica, en la gráfica, aquella recta que tenga 500 revoluciones por minuto. Y digo, aquí van, ¿qué son? 20,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,500, 1,000 y 500. Ahí mero. Aquí voy un poquitito más. Entonces, ahí ya lo estoy cuadrando con la velocidad de 500 revoluciones por minuto. 46 ahí. ¿Cómo cuánto 46. ¿Cuánto le tanteamos ahí? Miren, vamos a intentar algo. Este programita, igual creo que el Adobe Reader, tiene esa opción para medir. Vean lo que voy a hacer. Quiero medir la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Cuánto mide esto? 16.8. Váyanle tomando nota, por favor, para que me ayuden con el cálculo. 16.88.
Eso es lo que mide en milímetros la distancia en el documento del 20 al 50. ¿Ok? O sea que si esto yo lo pudiera interpretar en 0 son 20 y en 16.88 son 50. ¿Sí o no? O sea, aquí sería 0 y va aumentando la medición hasta que llego al 16.88. ¿Sí va quedando claro hasta aquí? 0 y 16.88 milímetros. O sea, es lo que mide aquí y esto es lo que mide aquí. Entonces son dos escalas, chavos. De 20 a 50, ¿cuánto tengo? 16.88. 30. De 20 a 50, 30, ¿cuánto tengo? 30. Y de 0 a 16.88, ¿cuánto tengo? 16.88. Entonces, ustedes pueden sacar una proporción y decir, si 30 equivalen a 16.88, sí, ¿no? Porque estamos hablando que de 20 a 50 son 30. Y una medición real en el documento son 16.88. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿Dónde está la intersección? Está aquí más o menos, ¿no? O sea, ya quedamos de que son 500. Acá está el diámetro medio, que es de 28.5. Aquí intersecta con la curva o la recta de 500 y encontramos la intersección aquí. Ahora, ¿por qué no saco la medida? Justamente de aquí, aquí. Y me dice que son 3.84. 3.84. Quiere decir que esta distancia muy pequeñita mide 3.84 milímetros. Esta distancia, chavos, miren, la distancia que hay de aquí, 50 hacia abajo. perdón, la distancia que hay En el medio. de aquí al 50, Son 3.48. esto es lo que mide, 3.48 de aquí a aquí. Entonces, en la escala de 0 a 16.88, mide 3.84. Ahora, en la escala de 20 a 50, ¿cuánto mide? Pueden sacarlo con una simple regla 3, ¿eh? Y es decir, que si 30 corresponden a 16.88, entonces 3.84, ¿a cuánto es? Sí, pues aquí me da un resultado de 6.82. Ok, chavos, ahí va, miren, ahí va el resumen rápido de esto. En la escala de 0 a 16.88, este pedacito mide 3.84. Pero en la escala de 20 a 50, este cachito mide 6.82. O sea, que ahora, ¿qué es lo que sigue? Al 50 le restamos 6.82. 43.17. ¿Va? ¿Cuánto era? 6.82. Entonces, fíjense bien, aquí me da el resultado de 43.17. Es lo que está en la línea, en el espacio. Exacto, entonces de aquí, del 20 hasta acá, 43.18. son 43.18. ¿Va? Que es lo que mide desde ahí Al 20. al 20. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Digo, es mera aritmética, ¿eh? No. Entonces ya tengo el resultado, 43.18. Esto que estoy haciendo, chavos, es nada más para tener una mayor precisión en la interpretación del gráfico. Porque a ojo de buen cubero, ¿qué decimos? Como unos 47. 20, 30, 40, 45, más o menos. A ojo de buen cubero. Pero bueno, yo creo que para poder interpretar bien el gráfico, sí es necesario de repente utilizar estas estrategias.
43.18 es lo que vale B1. 1. Yo ya tengo los dos. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ya tengo el valor de K. K es igual a punto 3242. Y esto resulta de la división entre estos dos. Entonces, como yo ya tengo el valor de K, ¿a dónde me regreso? Al diagrama 1. ¿Va? ¿Sí, no? O sea, porque ya empezamos calculando el NC por P o entre P, ya lo tenemos, que es punto 2, números cerrados. Y de ahí esa línea la trazamos hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta cruzarla con alguna de estas curvas. ¿Cuánto me da el valor de K? Punto 32. Está más al punto 3 que al punto 4. Entonces, pues, yo diría que lo voy a cruzar con la curva que sea del punto 3. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Entonces, repitiendo, en el punto 2 del eje horizontal lo trazo hacia arriba y lo cruzo o lo intersecto con la curva que corresponde al valor K calculado, que en este caso me da punto 3. Y el valor que obtengo aquí, ¿cuánto es? Y esto, chavos, finalmente es el valor del factor ASKF. ¿Cómo cuánto da más o menos ahí? Igual y podríamos sacar la misma estimación, ¿no? Échame la mano, chavos. Voy a poner aquí los valores y me ayudan con los cálculos, por favor. Miren, de esta línea, exactamente de la mitad, aquí mide 5.52. Esta distancia es de 5.52. Eso es lo que mide realmente, milímetros. 5.52. Ahora, vean bien la escala del punto 2 al punto 5. ¿Cuánto hay ahí? Del punto 2 al punto 5 hay punto 3. Otra medida que me falta es lo que mide de punto 2 a punto 5, que son 14.12. Esos 14.12 es lo que mide de punto 2 a punto 5. Ok, miren, voy a tratar así de poner de manera paralela los dos ejes o las dos escalas. Y ustedes ya me dicen cuánto mide. En la escala en milímetros de 0 a 14.12. ¿Sale? Y de aquí a aquí mide 5.52. Ahora, en la escala del gráfico va de punto 2 a punto 5, que son punto 3. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide aquí? ¿Cuánto mide? Bien, aquí en esta escala podemos decir que va de 0, corresponde al punto 2, y que el 14.12 al punto 5. Ahí está la escala. Entonces, podemos decir que la longitud del documento que mide 14.12
corresponde a punto 3, ¿sí vamos de acuerdo hasta ahí? Porque desde acá hasta acá mide 14.12, pero también mide punto 3. Entonces es aquí donde aplicamos nuestra reglita de 3. Y me da que la distancia que hay es de punto 117. O sea que en la escala en milímetros, esa distancia es de 5.52. Y en la escala del gráfico, esta distancia de aquí a aquí son punto 117. Y si a punto 5 le resto punto 17, voy a tener la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Cuánto da? Punto 38. Ese dato, ¿cuál quedamos que era? El de la distancia de la línea. No. El dato que tenemos aquí ya finalmente, el punto 38 que salió ahí, ¿a qué corresponde finalmente? Lo que viene siendo, o sea, aquí es punto 2, punto 1, punto 2, y aquí son punto 38. Casi llegando al punto 4. ¿Y ese valor qué onda? ¿Qué es? El factor ASKF. Entonces aquí le ponemos, ¿cuánto dijimos que era? 0.38. Y listo. Ahora, ¿cuál es el valor que me arroja aquí? $403.49 millones de revoluciones. Ok, finalmente el valor que yo ya tengo aquí de la vida ajustada corresponde a 403.49 millones de revoluciones. Y si yo lo comparo con la vida nominal, ¿qué pasó? O sea, la vida nominal fue de 1712.61 millones de revoluciones. Y la vida ajustada, o sea, metiéndole las condiciones de velocidad, temperatura, todo lo que es ya realmente, me da 403.5. No, pues se redujo muchísimo, ¿no? De 400 a 1700. Es mucho. Ahora, ¿creen que esto sea razonable? ¿Por qué no? Ahora, chavos, ¿por qué no sería razonable este resultado? 399 revoluciones. Recordemos que este dato era un valor nominal y que esto ya sería en función a las condiciones de trabajo. Ahora, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esto es exagerado, es real. Bueno, llama en función a las condiciones de trabajo. Ahora, ¿qué o cuál factor creen que sea el que detonó la reducción de la vida útil del rodamiento? Pues ahí puede entrar el factor de la temperatura. Por ejemplo, la temperatura, 65 grados. ¿Qué tanto es? O sea, 40 grados, ya estamos llorando. Y aparte se calienta más la máquina. Ahora, bueno, tengo la temperatura que es de 65 grados. Igual puede ser que sea un factor crítico. El tipo de lubricante, no lo sé, a lo mejor el tipo de lubricante es el menos indicado. A lo mejor necesito un lubricante con más viscosidad. ¿Okay? ¿Qué más? A lo mejor, no sé, la velocidad, a lo mejor la velocidad tiene que ser más elevada, más alta, no lo sé. Pero finalmente, chavos, aquí quiero que quede bien claro que cómo y cuáles factores son los que tienes que tomar en cuenta para calcular la vida ajustada. Este valor puede cambiar mucho, pero lo que sí quiero que quede muy claro que es que en base a los datos que tenemos, todos vamos a tener un resultado muy aproximado. Si alguien me dice que, es que a mí me dio 2000, no, espérame.
tienen que dar, no sé, entre 370 y 420, no sé, por ahí más o menos sería un valor correcto. Pero ese es el procedimiento. Haciendo un recuento rápido, ayúdenme, chavos, a indicar qué es lo primero que hacemos, qué hacemos después y con qué seguimos. Primero, La tabla de fiabilidad. ok, ¿qué es lo primero que hicimos, chavos? Primero, la vida nominal. ¿Pero qué hicimos para la vida nominal? Primero, chavos, los datos de catálogo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya teniendo los datos de catálogo, ¿qué sigue? Calcular la vida nominal. Obviamente entender, ¿no? ¿Qué rodamiento es, etcétera? Y luego, de ahí, ¿qué hicimos exactamente? Calculamos la carga equivalente. Bien, aquí ya depende. Si ustedes ya tienen el valor de la fuerza axial y la fuerza radial, directamente se van a buscar los factores X y Y. ¿Sí, verdad? Sí. Pero finalmente lo que se tiene que hacer es calcular la carga equivalente. ¿Qué fue lo siguiente después de la carga equivalente? Bueno, consideremos pues que la carga equivalente implica de que se tiene que calcular factores X, Y. ¿Qué es lo tercero? La vida nominal. Y ya que tienes la vida nominal, tenemos que calcular la vida ajustada. Pero ahora, para calcular la vida ajustada, ¿por dónde empezamos? Primero, ubicar el gráfico. 1 o 2, dependiendo del rodamiento. Es decir, si es de bolas o rodillos. Bien. Seleccionas el gráfico 1 o 2 dependiendo del rodamiento, si es de bolas o de rodillos. Porque recordemos que hay el diagrama 1 para los que son de bolas y el diagrama 2 para los que son de rodillos. ¿Va? Después de interpretar el gráfico, calculamos NC por PU entre P. ¿Va? Para lo cual se consulta ¿cuál tabla? Esta de aquí, ¿verdad? La tabla 4. Y ya que tenemos calculado ese valor para encontrar, pues ahora sí que el dato, ¿no?, del eje horizontal, ¿qué sigue? Ok, aquí está el diagrama 1, entonces ya teníamos el valor de NC por PU entre P, y de ahí buscamos el valor de ¿quién? De la curva, del valor de K. Ok, entonces ahí calculamos la relación de viscosidad K, el cual depende de primero calcular V. ¿Sí, verdad? ¿Con qué diagrama era? Con el diagrama número 6.
con el diagrama 6. Y luego calculamos también B1 con diagrama 5. Y ya que tenemos el valor de B y B1, ¿qué es lo que seguía? Pues ya tener el valor de la relación de viscosidad, que es el valor K. De ahí, ¿qué es lo que sigue? Cruzar en el diagrama a SKF, que en este caso, es el de bolas. El valor de NC PU entre P contra la curva K, ¿ok? Que fue lo que hicimos aquí, en el diagrama número 1, que fue lo que hicimos aquí, ¿no? Ubicamos el eje horizontal con el valor de NC por PU entre P y lo cruzamos con el valor de la curva, con la curva que tiene el valor K calculado, que es esta parte de aquí. Y ya finalmente, al tener la intersección, nos vamos hacia la izquierda de manera horizontal y encontramos la intersección. Este es el valor ASKF. ¿Ok? Ahora, oigan, creo que ahí nos pasamos la parte de la fiabilidad, ¿no? Sí, digo, da lo mismo. ¿Por qué? Porque la fiabilidad es un factor independiente del ASKF. Perdón, del ASKF. Viene como A1 por ASKF por L10. L10 ya lo tenemos calculado. L10 ya lo teníamos calculado. SKF es lo que acabamos de explicar. Ahora, no importa el orden, si primero calculamos A1 o primero calculamos a SKF. Finalmente, podemos calcular también A1 con esta tablita que se llama vida ajustada o el factor A1 de vida ajustada, ¿va? Que era esa tablita. Entonces, bien podríamos haber utilizado la fórmula o si no, la tabla. Cualquiera de los dos. ¿Va? Pero finalmente ya tenemos el valor de A1. ¿Y qué sigue? Sustituir los valores A1, ASKF y L10 en la fórmula para calcular la vida ajustada. ¿Que cuál viene siendo? Esta fórmula de aquí, ¿va? Entonces dice que LNNA es igual a A1 por ASKF por L10. Y como son datos que ya tenemos, L10, A1 y ASKF, los tres se multiplican y nos da ya el valor de la vida ajustada. Todo puede cambiar, chavos. En este caso, bajo esas condiciones, ese es el resultado que nos arrojó. ¿Qué puede pasar si de repente bajamos la temperatura a 30 grados centígrados? ¿Qué creen que vaya a pasar? De entrada, va a aumentar la vida nominal. Perdón, la vida ajustada, de entrada. Vamos decalando, ¿no? Vamos haciendo el cálculo ahora suponiendo que le bajamos la temperatura a 30 grados. ¿Qué tenemos que hacer, chavos, si le bajamos la temperatura a 30 grados? Ahora, la pregunta, ¿en dónde influyó la temperatura? ¿En qué diagrama, en qué gráfico, en qué tabla?
El diagrama 5 nos da lo del diámetro medio. El diagrama 6, temperaturas. Entonces, pues simplemente bastará con tomar este rectángulo y moverlo hacia los 30 grados e intersectarlo igual, ¿no? Con la curva del 32. Sí, no, aquí está el 32 y aquí está la curvita del 32. Ya lo intersecté, pero ahora está a 30 grados. Un estimado, pues vamos a ponerle los 50, ¿no? Yo a mi gusto, pues ya lo tiene muy cerrado el dato del 50. Entonces, V vale 50. Y este valor de V se lo cambio aquí. ¿Va? Esto ya es con los datos supuestos ahorita. ¿Y ahora cuánto me da el valor de K? 1.15. Entonces nos vamos al diagrama 1 y ya no lo vamos a intersectar con la curva de cuando nos dio K igual a 0.30 y algo, ¿no? Ahora con la de 1, que viene siendo ahí, ¿verdad? Ahí está, mira, el 1. ¿Cuánto nos da? Vamos a ponerle 5. Entonces ahora el valor de ASKF es 5. ¿Qué pasó con la vida ajustada? Aumentó. De 1712, ahora pasó a 5300. ¿Cuál es la conclusión, chavos? Que la temperatura, fíjense bien, la temperatura se redujo a la mitad. Y tú dices, va a durar el doble. No. ¿Cuánto duró en proporción? ¿Sí? ¿Cuánto es? A ver, exactamente el dato porcentual. Porcentualmente, ¿cuánto se elevó la vida del rodamiento, tomando en consideración de la nominal y como final la ajustada? Chavos, esto es matemáticas y les puedo preguntar esto en una evaluación. Porcentualmente, ¿cuánto se elevó la vida ajustada? ¿El 100%? No, ¿verdad? No sé. El dato exacto, chavos, el dato exacto. 403.5. ¿Estaba en eso? Antes de que se le bajara la temperatura. No, el dato exacto, sí, estaba. No, miren, pero tomando como referencia la vida nominal, porcentualmente, ¿cuánto se elevó a la vida ajustada? 300%. $310, ¿verdad? Fíjense bien, chavos, aquí no es que haya preguntas capciosas, simplemente se preguntó algo muy concreto. En relación con la vida nominal, ¿cuánto fue el incremento porcentual a la vida ajustada? 310%. ¿No hay más? ¿Qué es que prueba fue que yo pensé? No. Ahí se pide una cosa muy concreta, ¿va? Chavos, esto concierne al cálculo de la vida, ajustada de un rodamiento. Ese es el procedimiento. Ya ahorita termino de grabar la explicación y el video va a estar disponible en la plataforma.